Que por cierto, hoy voy a hablar en el mensaje acerca del pecado. Vamos a buscar en Romanos capítulo 6, versículos 1 al 11. Y vamos a leer ese pasaje tan hermoso, tan interesante. Romanos capítulo 6, 1 al 11. Vamos a leerlo todo. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? San Pablo está diciendo primeramente que el pecado es algo que existe. Inmediatamente que el hombre y la mujer pecaron allá en el Edén, dice que el pecado pasó a todos los hombres, que no hay acepción. Es decir, rusos, chinos, norteamericanos, latinoamericanos, barquisimetanos, del barrio Las Brisas. No hay nadie que pueda ser exento del pecado. A medida de que como Adán y Eva pecaron, la naturaleza pecaminosa, dice la Biblia, pasó así a todos los hombres, lo que quiere decir todas las razas. Todas las razas. Somos pecadores. Ahora, ¿qué significa el pecado? El pecado significa transgresión a la ley. Violación de la ley.
desobediencia. Significa en griego errar el blanco. Es decir, eso significa que el disparo que yo hice al blanco, en vez de pegar en el blanco, se desvió. Y eso pasó. Precisamente que al disparar, el disparo no llegó al blanco, a su lugar. Dios nos hizo perfectos, ¿verdad? ¿Verdad que nos hizo perfectos? Sí. Adán y Eva eran perfectos. Pero entonces se desvió. Adán y Eva erraron el blanco, o sea, desobedecieron la ley. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál era la ley? ¿La ley de los mandamientos? No. Se refiere a lo que sucedió allá en el Edén. No comerás, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Eva? No, pero se lo dijo fue a Eva, hermano. Aiza quiere cambiar la cosa, ¿no? ¿Cómo le parece? ¿No? Que era para los dos, dice Aiza. Bueno, mire, el diablo estaba hablando, era con Eva, ¿verdad? Y el diablo le dice, lo llevó, porque el pecado es errar el blanco, desobedecer, es una torcedura. No hay peor pecador y hereje que el diablo. El diablo le dijo a Eva, el día que de ese fruto comiereis, seréis como ¿qué? Como dioses, sabiendo el bien, esta partecita así, sabiendo el bien y el mal. Y sabe que no es nada raro que hay grupos que plantean que nosotros realmente somos dioses. Porque esa es una mala costumbre que se heredó de lo que Eva pensó. Porque Eva pensó de acuerdo a como Satanás le ordenó. El día que de él comiereis, seréis como dioses. O sea, Eva se desvió, desobedeció. Y la Biblia dice que así como ellos pecaron, adquirimos la naturaleza pecaminosa. Es lamentable ver esto. Yo a veces digo que con mucha razón el hombre o el ser humano cuando nace, ¿qué es lo primero que hace un bebé, hermano? Cuando nace, llora. Con mucha razón que llora, ¿verdad? Y si no llora, entonces le dicen pecador, ¡pam! Y le dan. ¿Verdad? Pecador, ¡pam! Y le dan por la nalga. Tiene que llorar. Claro está que las lágrimas, como dice un autor, son el auxilio de los sentimientos. Nuestra emoción y nuestros sentimientos eran de paz, pero vino el pecado y dio en el sentimiento humano la idea, no de ser como dioses, pero sí la idea de desobedecer. De ahí, hermano querido, que por eso es que existen alrededor de 3.800 religiones en el mundo. Es decir, que la manera de cómo yo creo, la manera como usted cree, la manera como creen los Hare Krishna,
los hindúes, los católicos, los testigos de Jehová, los adventistas, etcétera, etcétera. 3.800 religiones. O sea que cada mentalidad hace su propia ¿qué? Forma de creer. Es decir, que yo creo que esa multiplicidad de religiones es una manifestación del pecado. Porque Jesucristo es uno y el Padre es uno. Yo y el Padre, una sola cosa somos. Y no podemos tener tantas religiones, hermanos, como las que existen. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Y el mismo Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, nuestra fe tiene que estar fundamentada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que es el Dios trino, Dios único, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero como digo, entonces, por la pecaminosidad del hombre, entonces existen muchas religiones, muchas formas de creer. Y hay unos que creen. Por ejemplo, una persona dice, yo soy ateo. Esa es su creencia. ¿Verdad? Soy ateo. Esa es su creencia. Soy musulmán. Esa es su creencia. Usted dirá, ¿y qué pasa con los evangélicos? Soy evangélico. Nos llaman evangélicos porque predicamos el evangelio. Y la pregunta que yo hago, ¿hay algún hombre importante de la historia que nos puso el nombre de evangélico? Señor. Es más, yo no estoy de acuerdo con que me llamen protestante. ¿Y usted? Porque el término protestante se le acomodó. Vamos a decir, se le acomodó a la creencia en la época de Lutero. Y se le puso protestante porque Lutero llegó y puso 99 tesis, creo, en la catedral de Westminster en Alemania. Nada más ahí se me preguntó esta mañana acerca de eso. En esas 99 tesis, pues lógicamente que Lutero lo que estaba diciendo primeramente que la palabra de Dios, la Biblia, tenía que ser predicada en el idioma vernáculo. ¿Qué es eso de vernáculo? En el idioma original, no en latín, como era la manera de que se predicaba en aquella época, sino en griego y en hebreo. Era la forma que Lutero proponía de las Sagradas Escrituras. Y una de las cosas que hizo Lutero fue que él, para afirmar su fe, fue para la catedral de Westminster e iba subiendo los escalones para llegar a esa basílica. Y de repente le vino a su mente: el justo vivirá por la fe. Él estaba pagando una penitencia porque iba de rodillas y se levantó y dijo: el justo vivirá por la fe. Es decir, que es por la fe que soy salvo y no por las obras. Porque la Sagrada Escritura dice: porque por gracia soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿Salvo de qué? Del pecado y de la muerte. Porque por gracia soy salvo por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe.
De ahí, hermanos, se levanta lo que se llamaba la denominación luterana, que los luteranos todavía existen. Sí, señor. Pero los luteranos se quedaron llamándose luteranos. Por ejemplo, los ingleses, la religión anglicana. La religión anglicana, hermanos, es protestante, pero no viene de la Reforma. Viene porque el Enrique IV, uno de los reyes de Inglaterra, se había divorciado ya 3 veces y el clero lo había casado varias veces. Y llegó un momento cuando él se quiso que lo casaran y el clero se negó, y entonces él inventó, ese príncipe, ese hombre, inventó lo que se llama la religión anglicana. Lo que quiere decir, pues, que las religiones muchas veces vienen a ser fruto del mismo pecado, que el hombre quiere hacer como quiere y no como el Señor quiere. ¿Sí? Entonces nosotros los evangélicos nos llaman evangélicos porque predicamos el evangelio y no porque alguien dijo, tenemos que llamarnos evangélicos. No, señor. No. Y soy evangélico porque predico a Cristo, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El pecado, hermanos, precisamente en griego también significa hamartía. Esto quiere decir que es una falla de la mente. El pecado es una falla de la mente, o es decir, un razonamiento equivocado, desviado. El pecado es desviación. Sí, señor. Y usted no ve que entonces el niño llora cuando nace. Y yo voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Hay alguno aquí que no ha desobedecido? Caramba, parece que o todos son perfectos o están asombrados de que todo el mundo no está en capacidad de responder la palabra como quisiera. Porque ser pecador es ser un calificativo, hermano, de los más horrendos. Al punto que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Hermano, eso para el mundo del Antiguo Testamento. Para el mundo judío, que era el que estaba más cercano a la fe, por lo menos tenía los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no seas ladrón. Imagínense usted. Los mandamientos. Pero esos mandamientos de Dios quedaron siendo para el mundo judío como una especie de esclavitud. El pecado significa también ser esclavo del pecado. Ahora, la ley viene siendo un modelo para castigar, oiga bien, la desobediencia. No matarás, y si mata, pecado. No tendrá dioses ajenos. Y si tiene idolatría, pecado. Si de repente fornica, mal uso del sexo, ¿qué pasa? Pecado. Si es mal hijo que desobedece a su mamá y a su papá, pecado. Honra a tu padre
y a tu madre. Hermano, en mi casa, el único que era varón en la casa era mi papá, por supuesto, y yo. El resto eran 4 mujeres, 4 hermanas. Hermano, como yo era el único varón, me la pasaba peleando con las 4. Y las 4 conmigo. Y un día yo estaba tan bravo que agarré una silla y le dijo, no se me acerquen porque les pongo esta silla por la cabeza. Eso es un hogar, ¿verdad que eso es un hogar? Pero gracias al Señor, que el Señor Jesucristo vino a la vida de mi papá. Fornicario mi papá. Tenía varias mujeres mi papá. Pero era religioso porque era miembro de la Sociedad de Artesanos de San José. Por eso me pusieron a mí José Ramón. Pero mi papá era fornicario. Y yo le conocí, hermano, varias mujeres. Le conocí una catira que era tan bonita que hasta a mí me gustaba. Yo tenía 12 años cuando eso yo tenía 12 años. ¿Qué le parece? Es decir, que el pecado, hermano, uno nace en pecado. Como dice el mismo David, en pecado me concibió mi madre. Que no se refiere precisamente al pecado sexual, sino a la naturaleza pecaminosa. De modo, hermano, que el Señor vino a la vida de mi papá. Mire, le voy a decir, empezamos a ver unos cambios y él estaba como visajero. ¿Sabe lo que es visajero, no? Inquieto. Él no encontraba cómo reunirnos como familia y decir lo que le aconteció. Porque mi papá oyó el evangelio una sola vez en una convención que estaba cerca del lugar donde él trabajaba y lo invitaron y de repente le provocó coger para allá y esa misma tarde se entregó a Cristo. ¿Qué le parece? Una sola vez, un solo mensaje y mi papá fue transformado, cambiado. Claro, un día llega mi papá usaba los interiores. Ay, hermano, acá a la rodilla, más casi cerca de la espinilla para abajo, pues. Eran los interiores de mi papá. Y como eran tan largos, pues a veces estaba en interiores en la casa. Y a mí no se me olvida que él estaba en interiores y se sentó en una silla. Vengan que quiero hablar con ustedes. Porque notábamos que mi papá sí estaba como extraño. Entonces, les quiero decir lo siguiente. En esta casa, yo soy el que voy a la vanguardia. Es lo que quería decir, yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Y la verdad que era el jefe. Porque se trata de su vida. Mi papá peleó en la guerra a los 14 años. ¿Qué le parece? ¿Sabes lo que es? ¿Cuántos años tenés tú? Estás demasiado viejo para mi papá. 14 añitos tenía mi papá y peleó en la guerra. Y él echa los cuentos que comían en esas guerras de guerrilla, pues. Mataban un marrano y el marrano tenía huevitos. Pero con todo y huevitos se los comían. ¿Sí? En la guerra. Entonces mi papá venía de una época muy de mando, de fuerza. Y entonces él nos dice, yo he estado siempre a la vanguardia en esta casa. Y yo quiero decirles que yo recibí a Cristo como Salvador. ¡Papá! Ay, mire, hermano, fue una noticia muy hermosa.
Pero claro, mi hermana Leida y yo éramos somos muy ocurrentes. Empezamos a decirle a mi papá, papá, ¿y cuándo lo van a bañar? Por decirle del bautismo. ¿Cuándo lo van a bañar, papá? Y él no nos decía nada. Bueno, claro, vimos esa vida de cambio de mi papá. Se entregaron mis hermanas y después, casi por último, me entregué yo al Señor Jesucristo. Vino la paz con Dios, de Dios, a nuestra vida y a nuestro hogar. Y se acabaron todas las... Es más, yo tengo hermana. Mi hermana mayor tiene ahorita 92 años. Y un día hubo un problema en casa y llego yo del Tocuyo. Y yo estaba en cierta manera involucrado en el problema. Entonces ella llega y me dice, venga acá. Yo no tengo nada que recriminarle a usted. Porque yo creo que usted es un siervo del Señor. Y lo que usted hizo está bien hecho. Esa es mi hermana la mayor. Ya no era cuestión de pelea y silla y... ¿Entiende? Porque los problemas continúan de repente. Pero se resuelven en la paz con Dios. En la paz con el Señor. Qué bueno. El evangelio de la paz. Paz con Dios. Eso no quiere decir que en los hogares no hay problemas. Pero se resuelven a través de la palabra de Dios. A través de ese sentimiento que provoca el Espíritu Santo, como para no caernos a silletazos. ¿Me entiende? El Señor transforma y cambia las vidas. Eso no quiere decir que dejamos de ser pecadores, pero hay dos tipos de pecadores, siempre lo digo. El pecador no arrepentido y el pecador arrepentido, que es usted y soy yo. Sí, Señor. Y el pecador arrepentido está sellado por el poder del Espíritu Santo. Y no quiere decir que no pecamos, pero de repente entendemos que para eso tenemos, como dice la palabra de Dios, que si hemos pecado, dice San Juan, abogado ¿qué? Tenemos para con el Padre. Ahora, eso no quiere decir que vamos a pecar adrede, porque el pecador arrepentido le pesa haber pecado. El no arrepentido, nada en el pecado, transita en el pecado, practica el pecado y nada le parece malo porque no tiene el discernimiento como para entender entre bien y mal. De modo que damos gracias al Señor, que el Señor es bueno. Yo me levanto todos los días. Lo primero que hago es que me siento en la cama y le digo, Padre Celestial, te doy gracias por este nuevo día. Gracias por tus provisiones. Gracias por tu gran amor. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por mí. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por el poder del Espíritu Santo que está en mi corazón, que está en mi vida. Gracias por la esposa que me has dado, aunque no la aguanto, pero es mi esposa. Gracias por los hijos que me has dado. Gracias por los nietos que me has dado. Gracias por los bisnietos que me has dado. Qué larga historia, ¿verdad? El Señor bendiciéndome. Bendiciéndome. Y tengo 3 hermanas. Una tiene 92 años. La otra tiene 88. Yo tengo 84. Y la más chiquita tiene 82, 78. 78 años. Esa es nuestra familia. Sí, Señor. De modo que
Qué maravilloso es saber que somos libres. Como dice un himnólogo, soy libre de penas y culpa. Su gracia Él me hace sentir. Soy salvo por gracia infinita. Con Cristo es tan dulce vivir. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Maravilloso es el Señor. De modo que el pecado, amados hermanos, es errar el blanco. Y por eso hay un autor que dice, yo no quiero pecar. Ofender a mi Dios, yo no quiero jamás. Quiero andar en la luz que me dio mi Jesús. Yo no quiero pecar contra Dios. Por eso cuando usted peque, lógico que duele. Porque uno es consciente del pecado y hay que pedir perdón y tener un sentido de arrepentimiento. Sí, Señor. Sí, Señor. La buena pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el pecado es agradable para Dios? ¿Se complace Dios en el pecado? ¿Se complace Cristo por el pecado? Todo lo contrario. Era una ofensa que era el pecado de la humanidad, que tenía que ser solventada. Y la manera de solventarla no era ni siquiera la ley, porque la ley lo que era, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Pero la gracia no es así. La gracia es salvo por gracia, regalo inmerecido, regalo inmerecido, ¿verdad? Usted no merece la salvación, pero la salvación es una manifestación del amor de Dios. Y la manera que encontró Dios, lo primero estableció la ley, pero la ley no ayudó mucho. Entonces, más bien todo lo contrario. San Pablo dice que la ley nos esclaviza. ¿Qué le parece? Nos esclaviza. Dice San Pablo. Pero entonces, hermano, el mismo San Pablo dice que por gracia soy salvo. ¿Por qué por gracia? Porque el regalo de Dios fue su Hijo Jesucristo. Al morir en la cruz del Calvario. Esa muerte causó esperanza. Porque luego de la resurrección, entonces, eso entendemos muy bien de que el Señor nos ha capacitado para morir. Que de todas maneras estábamos destinados a morir. Pero entonces nos capacita para vivir a través de Jesucristo. Y la Biblia dice que así como Cristo murió y resucitó, oiga bien, también traerá a los que durmieron en Él. Es decir, que usted y yo tenemos la bendición de la vida eterna. Y no importa si usted muere. No vamos a hacer como don Arturo. Don Arturo es un misionero que ya está con el Señor. Son misioneros especiales, preciosos. Entonces él decía, tenemos que morir, pero yo no quiero morir ahorita. Siempre decía eso, yo no quiero morir ahorita, pero tenemos que morir. Para poder vivir, tenemos que morir. Porque somos, amados hermanos, candidatos para ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Amén.